Hola compañeros de la UNAD, hoy les voy a explicar el método de ordenamiento por burbuja. Mi nombre es Salomón Vaca, veámoslo. El método de ordenamiento por burbuja es uno de los más sencillos, pero es uno de los más ineficientes que existen, por decirlo de alguna forma. Este método consiste en ordenar la información de un vector tomando el valor del último elemento del vector y comparándolo con su anterior. Si este elemento contra el que se compara es mayor, entonces el elemento comparado irá subiendo o escalando de posición. Posteriormente, se tomará el elemento que se encuentre en la penúltima posición y así sucesivamente hasta que se ordene el vector por completo, quedando los elementos con mayor peso al final y los de menor peso al principio del vector. El número de repeticiones para realizar el procedimiento dependerá únicamente del tamaño del vector y de qué tan desordenado esté el mismo. En el peor de los casos, se tendrán n factor de n-1 sobre 2 pasadas, donde n es el tamaño del vector a evaluar. Ahora bien, veamos un ejemplo. Imaginemos un vector con 6 espacios, desde la posición 0 hasta la posición 5. Teniendo diferentes valores en cada posición, teniendo en la posición 0 un valor 3, en la posición 1 un valor 5, en la posición 2 un valor 2, en la posición 3 un valor 6, en la cuarta posición un valor 9 y en la quinta un valor de 1. Ahora bien, si hiciéramos la primera pasada, esta quedaría así. Este va a ser nuestro vector original y este va a ser el vector después de la primera pasada. Entonces, el programa que va a comparar en la posición 0, el valor de la posición 0, que para este caso sería 3. De la posición 1, el valor que sería 5. Como 3 es menor que 5, el programa no va a hacer nada. Pasaría al siguiente. Entonces tendremos el valor 2 en la posición 2 y el valor 5 en la posición 1. Entonces, como 5 es mayor que 2, él simplemente lo que va a hacer es cambiar el 2 por el 5. Después va a comparar las siguientes dos posiciones. La posición 2 va a tener un valor de 5 y la posición 3 va a tener un valor de 6. Como 6 es mayor que 5, el programa no va a hacer nada y va a pasar a la siguiente posición. Va a comparar la posición 3 y la posición 4. En la posición 4 tenemos 9 y en la anterior, que es 3, tenemos un 6. Como 9 es mayor que 6, no va a pasar nada. Y vamos a seguir saltando. Vamos a comparar en la posición 4 con la posición 5. Entonces tenemos en la posición 5 un 1 y en la posición 9 y en la posición 4 tenemos un 9. Entonces, como 1 es menor que 9, el método va a decir que va a intercambiarlos, colocando el 1 en la posición 4 y el 9 en la posición 5. Con esto ya tendríamos que el 9 va a quedar en su ubicación final. Ahora bien, vamos con la segunda pasada. Entonces comenzaríamos en la posición 0 del vector. La vamos a comparar con la posición 1. Entonces en la posición 0 tenemos un 3 y en la posición 1 tenemos un 2. Como el 3 es mayor que el 2, entonces esto quiere decir que están desordenados. Vamos a cambiarlos. Entonces el 2 pasaría a la posición 0 y el 3 pasaría a la posición 1. Seguiríamos. En la posición 1 tendríamos el 3 y en la posición 2 tendríamos el 5. Como 5 es mayor que 3, no pasaría nada. Igualmente, si hiciéramos la siguiente comparación entre la posición 2 y la posición 3. Como el 6 es mayor que el 5, no pasaría absolutamente nada. Pero en cambio,
Al comparar la posición 3 con la posición 4, el 6 estaría desordenado con comparación del 1. Como el 1 es menor que el 6, estos dos cambiarían de ubicación. Entonces, la posición 3 pasaría a ser con un valor de 1 y la posición 4 pasaría a tener un valor de 6. Y ya no haría la comparación con la posición 5 porque pues ya sabe que esa es la posición final de 9. Entonces así encontraríamos la posición final del 6. Ahora bien, vamos con la pasada número 3. Vamos a hacer esto un poco más rápido. Entonces, como el 2 es menor que el 3, no va a pasar nada. Como el 3 es menor que el 5, no pasa nada. Pero en cambio en la posición 2 y en la posición 3 sí hay acá una diferencia. Como el 5 es mayor que el 1, entonces vamos a cambiarlos de lugar. Entonces en la posición 2 pasaríamos a tener un 1 y en la posición 3 pasaríamos a tener un 5. Así tendríamos ya fijo la posición número 3. De igual manera, ahora vamos a realizar la pasada número 4. Tendremos que el 2 es menor que el 3, pero en cambio el 3 es mayor que el 1. Por ende, la posición 1 y la posición 2 tendrán que cambiar los valores. El 3, que está en la posición 1, pasará a ser con el valor 1. Y el 1, que estaba en la posición 2, pasará a ser un 3. Finalmente, vamos a tener la pasada número 5. Y esta es la última pasada que vamos a realizar para ordenar este vector. Teniendo en cuenta que en la posición 0 tengo el valor 2 y en la posición 1 tengo el valor 1. Tendremos que 2 es mayor que 1. Entonces, el valor de la posición 0 pasaría a ser 1 y el valor de la posición 1 pasaría a ser 2. Y así tendríamos totalmente organizado nuestro vector. Podríamos concluir diciendo que para ordenar el vector inicial tuvimos que haber hecho 5 pasadas. Y así, pues finalizaríamos con el ordenamiento de un vector de 6 posiciones. Muchas gracias, espero les haya servido pues este tema. Hasta luego.